La libertad del alma te hace sonreír. La libertad del espíritu te trae esperanza y te hace fuerte. Cada momento de la vida tiene un recuerdo. La clave de la libertad es dejar ir aquellas cosas que nos pesan. Viviendo sin límites, es ahora. Latino Marketing Agency. Somos creatividad, cambio y cultura que trasciende fronteras. Contamos con un equipo de profesionales con más de 30 años de experiencia, mostrando el amor y pasión en cada proyecto con el que trabajamos. Nuestro compromiso es darte acceso a ideas creativas, ser parte de tu crecimiento e ir contigo al siguiente nivel, y así posicionarte donde tú te lo mereces. Latino Marketing Agency. Soñamos en grande. Hola, hola familia de Viviendo Sin Límites. En el programa de hoy hablaremos de cómo superar que te rompan el corazón. ¿Tú crees que será posible en medio del proceso de un divorcio? Bueno, en la serie de relaciones de parejas, hoy tenemos con nosotros a Jonathan Alicea. Él es fundador de la clínica Latino Counseling Center aquí en la ciudad de Springfield. Él contará su propia historia y nos dará algunos consejos del proceso del perdón. Bienvenido, Jonathan. Hola, saludos. ¿Sabes qué? Cuando yo estaba escuchando sobre qué temas traer en la serie de parejas, o sea, no falta el hecho de entender en el proceso del divorcio lo que esto conlleva. En tu caso, en tu experiencia que tú viviste esto, ¿cómo tú lo manejaste? ¿Qué pasó? Fue un proceso muy difícil, fue bien traumático para mí, a pesar de que en un principio yo pensaba que estaba preparado cuando tomé la decisión de irme de la casa. Dicen por ahí que no es lo mismo llamar al diablo que verlo venir. Exacto. Cuando yo me vi fuera de la casa, durmiendo en otro techo que no era el techo donde mis mismos hijos residían, y eso es una de las cosas que nosotros tenemos que tener en mente cuando tocamos este tema del divorcio, de que se supone que fuese algo que no ocurriera. ¿Qué es lo que sucede en una relación como para dejar ir no solamente el compromiso, sino la responsabilidad de criar sus hijos, de poder dar, de poder ceder? O sea, no había otra alternativa en este caso. Ustedes buscaron ayuda. ¿Qué pasó en ese proceso para que entonces no haya solución? Pues fíjate, yo pienso que no necesariamente buscamos la ayuda que necesitábamos, a pesar de que llevábamos muchos años juntos, 20 años juntos. En este proceso, ¿qué pasó con sus chicos? ¿Cómo ustedes pudieron manejar? ¿Se dieron cuenta si tus hijos entraron en una crisis por ver la separación de sus papás? Bueno, claro, siempre se entiende que los niños varones se afectan por el área del comportamiento, las niñas por la parte emocional. Tengo dos niños, tengo el varón y la hembra. El niño, ya el niño antes del divorcio estaba presentando unos comportamientos, ¿verdad? Que él es fuerte de carácter, un poquito oposicional, un poquito desafiante, pero en ese tiempo del divorcio, mientras se daba el divorcio, esos síntomas empeoraron, se agudizaron. En cuanto a la niña tiene ahora 9 años. Cuando estábamos pasando por el proceso del divorcio ya tenía 7 años. No se afectó tanto, pero siempre es una cicatriz que hay que darle seguimiento, porque sabemos que eventualmente esa cicatriz siempre va a estar ahí. Entonces, hay cosas que se pueden reparar en el proceso. En cuanto a lo que es el perdón, porque aunque ya tú tomaste la decisión de establecer otro nuevo hogar, tu expareja igual, ¿cómo manejan el perdón? El perdón es un proceso que es personal, y se supone que nosotros tengamos la responsabilidad, y depende cómo. Hay muchos factores que juegan un rol en cuanto al perdón. Yo creo que no todo el mundo tiene la misma capacidad de perdonar. Depende cómo nos hayan criado, con los valores, el concepto de nuestra espiritualidad, de nuestra fe. Todo eso juega un rol bien importante en cuanto al perdón. Sí quedan
unas cicatrices bien marcadas igual al hombre o a la mujer, pero es una decisión bien personal, pero es sumamente importante para nosotros poder seguir hacia adelante, poder perdonarnos a nosotros mismos y para poder uno poder donar a su pareja o su expareja. Si la gente entiende y ha vivido un divorcio, tal vez dos, ¿por qué tú crees que vuelven a ese ciclo? Hay personas que ahora duran menos que antes. Tú eres una excepción, 20 años. Ahora duran máximo 3, 4 y vuelven y retoman otra vez. Entonces viven esta inconstancia y esta falta de compromiso. ¿Por qué tú piensas que ocurre eso ahora más que antes? Lo mencionaste muy bien, la inconstancia y falta de compromiso. Yo entiendo que la comunicación en una relación es vital, lo que sería el concepto de tú elegir a tu pareja. Se supone que tú eres responsable de tú elegir con quién tú vas a compartir el resto de tus días. Y hay algunos factores que tú tienes que tomar en cuenta a la hora de tú comenzar a conocer a una persona y ya desde ahí comenzamos a fallar. Cuando tú te estás acercando a una persona que no comparte ni tus propios valores, ya comenzamos a fallar. Entonces tratamos de movernos hacia adelante tratando, ¿verdad?, de tener fe en que todo va a surgir bien más adelante. Esto del hecho de hablar de romper el corazón, o sea, envuelve tantas emociones que hay veces que no lo puedes superar. Tú nunca vuelves a ser el mismo. Yo pienso que cuando ocurre un divorcio después de tantos años, tu carácter cambia, tu persona cambia. Ese trauma te cambia por completo. Tú nunca vuelves a ser la misma persona. Por eso es que muchos regresan para atrás después de haber estado dos o tres parejas. Es bien difícil el proceso tú tienes que abrazar el cambio, tú tienes que abrazar la idea de que ya tú no vas a ser igual, tus hijos no van a ser los mismos tampoco. Ahora tú vas a decidir si vas a ser una mejor persona o vas a retroceder en vez de echar hacia adelante. Y muchos retroceden en vez de echar hacia adelante porque es bien traumático. Por eso es que es bien importante la persona con la que tú te rodees y buscar ayuda profesional es bien crucial, a pesar de que muchas veces pensamos que no la necesitamos. Y la ayuda tiene que ir en todas las facetas. He escuchado también qué importante es tener la consejería prematrimonial. Yes. Para que entonces ya estoy alerta de lo que esta persona va a dar dentro de la relación y ahí mismo puedo determinar, no, esto no va a ser para mí, esto no va a funcionar. No. Entonces, en todas las etapas, poder entender qué importante es este tipo de terapia, de consejería, tanto individual como de pareja, para entonces no llegar al punto de tener este trauma. La palabra dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Por eso mencionaba la comunicación. Es bien difícil en terapia, aún en terapia, que se dé esa comunicación entre las parejas. La humildad juega un papel bien importante y en general tenemos que buscar la forma de combinarnos. Y esa combinación es bien difícil cuando esos factores no se dan. El ceder. El aceptar mis errores. La falta de humildad, la falta de compromiso, la falta de como mencionabas, cómo aceptar yo mis propios errores. A mucha gente se le hace difícil. A otros tal vez se le hace menos difícil, pero eso es el compromiso que tú vas a poder llevar a una relación y tú vas a poder dejarle saber a tu pareja, yo te amo, yo quiero estar contigo. Pero si no hay esa falta de perdón, esa falta... el perdón es algo que debe de estar consistentemente en una relación, porque somos seres humanos y constantemente vamos a fallar. Si tú no estás dispuesta a constantemente perdonar a tu pareja, la relación está destinada a fracaso y a muchas dificultades. Y muchas veces exigimos lo que no podemos dar. Queremos respeto, pero no lo damos. Queremos atención y tiempo y no somos capaces de dar. Entonces, aquí es autoanalizarnos, pensar qué es
lo bueno que yo puedo dar, lo que puedo aportar para mi pareja, mi relación, y entonces poder entender que todo esto se construye paso a paso. Buscando ayuda, compartiendo con personas a nuestro alrededor que sean ejemplos a nosotros a seguir, buscando ayuda espiritual, profesional, es bien importante para nosotros poder tener una relación exitosa. Jonathan, muchísimas gracias por todos tus consejos. Se nos ha terminado el tiempo, familia. Ya tú sabes que estamos aquí trayéndote temas que te motiven, que te inspiren para todos nosotros juntos crecer y crecer en familia. Te queremos, seguimos adelante en el programa. No te retires. Ahora es el momento de suscribirte a nuestro canal en YouTube para ver el programa Viviendo Sin Límites, donde traemos temas de salud emocional, mental, espiritual, que nuestros expertos e invitados, a través de sus consejos y experiencias personales, nos motivan e inspiran a vivir sin límites. Síguenos en todas nuestras redes sociales. La familia de Viviendo Sin Límites nos enseña que cada uno de nosotros tiene historias que contar. Y en el segmento ¡Qué vida!, damos ese espacio para compartir historias reales de nuestra comunidad. A continuación, ¡Qué vida! Nuestra relación comenzó una vez que ya habíamos luchado. Yo personalmente había luchado por conseguir estabilidad emocional. Pero fueron decisiones tomadas muy a la ligera y obviamente sin la presencia de ninguna guía, ni física, ni espiritual, de ninguna naturaleza. Bueno, conocí a Norma en aquella época y como que se movió un poco el piso, se me movió el piso de hecho. Y entonces nos conocimos, empezamos a salir, había mucha intervención de mis padres porque no les gustaba la condición de mi esposa, el hecho de que tuviera matrimonios anteriores. Bueno, nos enfrentamos a un desafío porque la familia de él, muy conservadora, no era de su agrado que se casara con una persona que tenía 2 hijos, aunque eran hijos habidos dentro del matrimonio, no habidos en una aventura. Nos casamos a través de nos presentó un primo mío, estaba construyendo una casa, mi esposo es ingeniero civil, y mi primo me presentó, él estaba, tenían amistad entre ellos, y me presentaron un 30 de diciembre del año 71. Había mucha atracción entre nosotros, entonces fue muy bonito, fue una época difícil también porque yo salí de mi casa con una sola maleta, dejé todo lo que tenía. Mis padres tenían sus comunidades relativas, vivíamos en un buen sector, tenía mi carro y todo, pero cuando decidí casarme, todo se me acabó para mí. Era para él su primer matrimonio, para mí no, y era todo novedoso, una mujer con 2 hijos, una situación un poco extraña, pero no sabía que había que vivir fuera y cuando dice dejarás padre y madre es dejarás físicamente y en todos los sentidos, y yo seguía dependiendo de la influencia de mis padres. La intervención, específicamente la intervención de mi suegra, ella era muy dominante a su esposo y a su hija, y entonces me tomó a mí también como parte de su grupo a quien ella tenía que dominar. Entonces eso despertó en mí ya dificultades, empezamos a tener dificultades con mi esposa por eso, y porque también la dificultad que yo tenía con uno de los hijos, hijastros, pues, porque era muy difícil. Lamentablemente se dieron cosas desagradables, se dieron cosas como que él no fue el padrastro que yo esperaba que fuera. Pensaba que iba a ser, aunque sea indiferente, pero no solamente fue eso, sino que fue un poco duro. Y eso marcó la vida de uno más de mis hijos, más que de otro, porque en el otro caso parece que lo tomó de una manera diferente. Y él fue duro, él hacía discriminación con nuestras 2 hijas que posteriormente nacieron.
Esto de las prioridades para mí no existían porque yo no conocía que primero era mi esposo y luego eran mis hijos. Mi madre, hecha la antigua, me infundía exactamente lo contrario. Primero son tus hijos, que es tu carne, y luego el hombre extraño que llegó a ser tu pareja. De tal suerte que no conocía, porque no conocía la palabra de Dios. Pero cuando empecé a notar que realmente era tan duro con mis hijos, especialmente con uno de ellos, que era un chico muy difícil y que sigue siendo, entonces me dolió mucho, porque aunque el hijo tenga miles de dificultades y de actitudes negativas, pues sigue siendo hijo. Bueno, definitivamente que provocó también en mi rebeldía, porque al final pues yo me había casado con Norma, pero no había avisorado las consecuencias de este trato con hijo que no era mío, ¿no? Y la verdad es que con los dos muchachos no tuvimos una excelente relación. Yo creo que llegué a odiarlo, pero era una mezcla, ¿no? Lo amaba como mi esposo, como el padre de mis hijas, lo amaba como varón, pero al mismo tiempo le tenía rencor por lo que hacía con mi hijo. Realmente yo creo que fue el causante de todo ese inconveniente, porque yo había desarrollado mucha afición hacia el licor. Tomaba bastante, de hecho había violencia y sobre todo hubo infidelidades de mi parte, y entonces mi esposa me reclamaba de malas maneras, ¿no? Para mí, porque fue violenta en sus reclamos, y entonces eso llegó un momento que dije, ya no va más, esto no puede seguir. Era una pelea continua, mis hijos, las hijas, especialmente estaban viendo una tragedia en nuestro hogar. Bueno, nos separamos muchísimas veces porque hubo maltratos físicos, golpes, licor, traición, cosas feas que mi esposo lamentablemente hizo, pero ahora entiendo por qué lo hacía, porque estaba en tinieblas. Y yo hacía cosas también muy feas, como desquitarme de él, como vengarme, como hacerle maldades, como botarlo a la calle, como hacer cosas muy que ahora sé que no se pueden hacer y que no se deben. Una vez que nos separamos, yo di por terminado esa etapa de mi vida, y entonces me dediqué mucho a trabajar. En esa época estaba dedicado trabajaba independientemente, me dediqué a trabajar mucho, y mi mundo era la construcción, era la actividad de ingeniería para olvidar lo que estaba pasando. Como yo soy abogada, yo mismo propicié el divorcio, ya nos pusimos de acuerdo. Él se separó, nos separamos nosotros unas 3 o 4 veces. Él se fue a vivir con independencia en otros lugares, tenía varias mujeres en muchos lugares y todo. Y a mí eso también me causaba mucho dolor, porque hería mi ego, ¿no? Porque yo creía que yo era una mujer excelente para él. Bueno, ellas se quedaron con su madre cuando nos divorciamos, y entonces un día que yo vi que ella estaba llevándoles que salían, un domingo fui a verlas para llevarles a misa, y encontré que ellas salían con su mamá, y me dije, ¿a dónde le está llevando? Y yo decía, pues en su locura, no sé qué va a hacer con mis hijas. Y entonces fui siguiéndolas, y me encontré que entraron a una casa que luego conocí que allí funcionaba una iglesia evangélica. Yo fui a un salón de belleza a hacerme arreglar, y la peluquera que me peinaba me habló de Cristo. Y esa persona me dijo, esta es la dirección de la iglesita donde yo voy. Y fui a la iglesia esa y sentí algo muy especial. Me resultaba extraño que un día domingo ella se las llevara a las niñas a un sitio y no me las dejaba ver. Entonces, eso fue lo que ocurrió cuando yo le seguía a ellas. Obviamente fue a parar en la iglesia, y cuando él entró a la parte de atrás se dio cuenta que era una iglesia evangélica. Se conmovió también, y
y escuchó con avidez todo lo que se predicaba, que me acuerdo clarísimamente que era la enseñanza del hijo pródigo. Realmente creo que fue un toque de Dios, porque calmó mi ansiedad, me quedé tranquilo, inclusive volví. Entonces a mí sí me hizo mella el asistir a la iglesia. Entonces volvió con avidez al otro domingo, a él también, pero él por su lado, yo por el mío. La palabra de Dios me empezó a hablar, me empezó a hacer ver que yo era realmente un pecador y que también allí había un Salvador que estaba para sacarme de esa oscuridad. No había manera de que esto se arreglara, porque hemos probado con psicólogos, habíamos probado con consejeros, con amistades buenas, malas. Bueno, ¿con quién no habíamos probado? Y por último el divorcio, que para mí era una salvación, y total no era salvación, era una tragedia. En medio de una predicación, al final de una predicación, el pastor dijo que nos fuéramos a saludar a las personas que están al lado y demás. Hasta en ese instante yo sentí algo dentro de mí, sentí un calor intenso y sentí el deseo de acercarme a mi esposa por primera vez, pedirle perdón, porque yo no me había humillado, no era fácil de humillarme y de pedir perdón. En esa ocasión fui y le pedí perdón y ella se quedó con los ojos abiertos al verme que yo estaba pidiéndole perdón. Y lo esencial de nuestra vida, que fue la infidelidad, los malos tratos, los golpes, etcétera, etcétera, eso desapareció por completo de nuestra vida. Y eso de no sabíamos que no debíamos irnos a la cama sin pedirnos disculpas el uno al otro, se convirtió en un hábito, como hasta ahora lo es. Es maravilloso, lo que estamos viviendo es maravilloso. En esta época creo que es la mejor época de nuestra vida. Detrás de mi verdad es una serie cinematográfica que cuenta historias y experiencias de distintas familias que han pasado por varias situaciones personales y cómo estas circunstancias les ha dejado una enseñanza de fe en medio de la adversidad. Para ver estas historias, regístrate a la página de la web detrásdemiverdad.org. Además, podrás ver el detrás de cámaras, conocerás a los actores y si quieres auspiciar, súmate para que este proyecto siga contando historias que cambien vidas. Visita detrásdemiverdad.org. Una vez más vine a cumplir la cita, no pude negarme. Esta vez no lo dudé un instante, no puedo esperar para decirte todo lo que llevo dentro. Hoy tuve mis luchas casi que por poco y mis pies resbalan. Sentí miedo y perdí la calma, por eso tengo la necesidad de entregarte mi carga. Para ti no hay nada que te quede imposible, nada que por grande sea, nada que por grande sea. Oh, por eso a mi cita no falto por nada. Atiende a mi voz cuando de madrugada se me va el aliento y pierdo la calma. Atiende a mi voz cuando feliz lo llamo y canta conmigo una canción del alma. Atiende a mi voz cuando de madrugada se me va el aliento y pierdo la calma. Atiende a mi voz cuando feliz lo llamo y canta conmigo una canción del alma. Una vez y otra vez acudo a mi cita cuando mi Señor me llama. Oh, una vez y otra vez
a mi cita cuando mi Señor me llama. Atiende a mi voz cuando de madrugada se me va el aliento y pierdo la calma. Atiende a mi voz cuando feliz lo llamo y canta conmigo una canción del alma. Atiende a mi voz cuando de madrugada se me va el aliento y pierdo la calma. Atiende a mi voz cuando feliz lo llamo y canta conmigo una canción del alma. Para ti no hay nada que te quede imposible, nada que por grande sea, nada que por grande sea. Por eso a mi cita no falto por nada. Atiende a mi voz cuando de madrugada se me va el aliento y pierdo la calma. Atiende a mi voz cuando feliz lo llamo y canta conmigo una canción del alma. Atiende a mi voz cuando de madrugada se me va el aliento y pierdo la calma. Atiende a mi voz cuando feliz lo llamo y canta conmigo una canción del alma. Una vez y otra vez acudo a mi cita cuando... Todo gran viaje comienza con un solo paso. Es hora de superar tus límites e ir más lejos que nunca. Disfruta al máximo la vida, toma las oportunidades que se te presenten y ve más allá de cada desafío. Mira dónde te lleva el viaje. Hagamos una diferencia en nuestro mundo juntos. Conéctate con nosotros a través de nuestras redes sociales, Viviendo Sin Límites TV, y visita nuestra página de la web, viviendosinlimites.tv.